Gracias por estar viendo esta serie de Mujer de Valor en las Escrituras. En nuestro episodio anterior aprendimos de María, Miriam, la mujer de valor más honrada de todas, con la pastora Mónica Reyes de EMC México. Si aún no lo has visto, te invitamos a que lo busques en el canal de YouTube de EMC Shalom Internacional. Selecciona la opción de listas y podrás disfrutar de todos los episodios de nuestra serie Mujer de Valor en las Escrituras. Hoy aprenderemos de María, Miriam, de Betania, la mujer de valor que se recuerda para siempre, con la ministra María Salas. Shalom, shalom, amadas hermanas, que Yahweh los bendiga grandemente. Nuevamente estamos aquí en este tiempo de compartir las mujeres de la Biblia, de todas las mujeres de la Biblia. Recordemos que son más de 400 que aparecen en la Biblia. Hace días estaba escuchando de alguien que estaba enseñando la Torá, de que pues él creía que el libro de la vida es la Torá. Y sí, porque aquí está escritos ciertos nombres que el Eterno ha permitido que estén escritas ahí, pero también están las personas que no van a estar escritos, que no van a estar en el, vamos a decirle, en el futuro, allá en el Olam. ¿Listo? Vamos entonces a continuar admirando a estas mujeres, aprendiendo de las cosas que ellas hicieron para nosotros ser esas seguidoras, tomarlas como ejemplo, pero también de aquellas que pues no debemos seguirlas y que debemos aprender de esas malas experiencias de esas mujeres, de sus comportamientos que no estaban de acuerdo a la voluntad del Padre. Bueno, te voy a compartir mi pantalla. Hoy tenemos una enseñanza de la mujer que me toca hoy. Me toca hablar de Miriam. Voy a poner esto por aquí. Miriam de Betania, ¿okay? O María de Betania. Significado del nombre, más conocido como María, en el mundo entero, ¿no? María. Amargura relativa a dificultad y aflicción. Entonces Miriam también es, creo que Noemí, ¿se acuerdan de Noemí? Que también significaba su nombre amargura. Entonces María o Miriam también significa amargura, relativa a dificultad, aflicción. Listo, bueno. Entonces tenemos aquí. Parece que hay cierta confusión entre dos personajes que ostentan el mismo nombre, pues ambas ungieron al maestro Yeshua, María de Betania, hermana de Marta y Lázaro, y María de Magdala, muy conocida como María de Magdalena. Incluso otros afirman que son la misma persona, pero la Escritura nos muestra en los evangelios que son completamente diferentes. Miriam, la cual sentada a los pies del Señor oía su palabra, ocupa un lugar prominente en los evangelios, pues quien se ganó el elogio de oro del maestro Yeshua, a quien tanto amaba, cuando le dijo: ella ha hecho lo que tenía a mano, se anticipó a ungir mi cuerpo para la sepultura. Eso está en Marcos 14:8. Entonces la Escritura en Lucas nos muestra un evento peculiar acerca de Miriam y su hermana Marta, muy conocida por todos nosotros. Mientras ellos iban de camino, entró en cierta aldea y cierta mujer de nombre Marta lo acogió como huésped. Y ésta tenía una hermana llamada Miriam o María, la cual sentada a los pies del Señor oía su palabra. Pero Marta estaba atareada con respecto a mucho servicio y parándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me dejó sola para servir? Dile pues que me ayude. Pero el Señor respondiendo le dijo: Marta, Marta, afanada y molesta estás por muchas cosas, pero sola una es necesaria, y Miriam escogió la buena parte, la cual no le será quitado. Eso está en Lucas 10, 38 al 43. Entonces, ya vimos que ella, María, Miriam, ocupa un lugar peculiar entre el grupo íntimo de Mesías Yeshua, y podemos decir que manifestó 4 características. Primero, una erudita espiritual. Le gustaba sentarse tranquila y plácidamente a los pies del Santo Bendito y perderse en el despliegue de la verdad. Sentada a los pies del Maestro, esta era la antigua postura de los discípulos o aprendices. Se sentaron a los pies de sus maestros, es decir, debajo de ellos, en un lugar humilde. Cuando se dice que María se sentó a los pies del Maestro, significa que ella era una discípula de Yeshua, que ella escuchó atentamente sus instrucciones y estaba ansiosa por aprender su voluntad y de su palabra. A María o Miriam, más que a cualquier otra persona del pacto renovado, se le relaciona con los pies de Yeshua, indicando su humildad, reverencia y hambre de conocimiento espiritual.
Cayó a sus pies en adoración y tristeza, ungió sus pies con un ungüento precioso y los secó con su hermoso y largo cabello, todo lo cual corresponde con su carácter espiritual. Así como lo hizo su maestro Yeshua cuando niño se sentó en medio de hombres instruidos, aprendiendo y respondiendo preguntas. Se recuerdan cuando él tenía 12 años, como Pablo escribió que él fue instruido a los pies de Gamaliel. Eso está en Hechos 22:3. Ella bebió de las enseñanzas de Yeshua creyendo que era el profeta. Solo él podía enseñar la palabra de verdad. Y a ella por eso le gustaba estar a los pies de Yeshua escuchando sus enseñanzas. Usualmente los rabinos o maestros se sentaban en una silla alta y los estudiantes en el suelo, así que literalmente estaban a los pies de su maestro. Probablemente esta era la posición de María de Betania, cuando con toda disposición prestaba oído al maestro. La buena parte que escogió María fue la de un mayor reconocimiento de la necesidad de una comunión mística con Yeshua. Era esta la imagen de María la que tenía en mente Carlos Wesley cuando escribió: «Oh, si pudiera sentarme para siempre como María a los pies del Maestro, sea esta mi elección con gozo, mi único interés, deleite y desvelo, que sea este mi dicha, en la tierra mi cielo, escuchar la voz del esposo». Y yo he escuchado a muchas mujeres y hombres cuando hablan de estar en comunión con el Eterno, con Yeshua, es estar a los pies de Yeshua, siempre recordando a esta mujer. Muchos creyentes como él son inspirados por este acto tan espiritual de María de Betania. 2. Una hermana afligida. De acuerdo a la Escritura, María y Marta amaban al Maestro. Y él los amaba también, porque así dice la Escritura. Él amaba a Marta, a María y a Lázaro. La actitud de las hermanas cuando él los visitaba era de extrema expectación, como lo muestra Marta, que se encargaba de la atención como una ama de casa o una anfitriona, y por eso se cree que era propietaria de la casa. De allí su afán de una excelente atención al maestro. La de su hermana María era más espiritual. Ella prefería brindarle atención, mostrarle su interés, a lo cual él decía, interés a su palabra, a sus enseñanzas. Así mostraba su amor a su maestro, ambas en sus roles habituales de vida, y así lo debíamos hacer nosotras. En cada rol que nos toca desempeñar, debemos hacerlo por amor a quien nos amó primero. Entonces no es que Marta estaba afanada y no se dedicaba espiritualmente, un decir como lo comentábamos en el campamento anterior. No es así. Cada persona tiene un rol, una función con respecto al reino, al servicio. Todos somos partes del cuerpo, pero cada una realiza una función. Entonces Marta, posiblemente era ella la anfitriona, dueña de la casa, era la que se encargaba, por lo tanto, de saber dónde estaban las cosas que tenía que cocinar, que tenía que preparar, lo que iba a cocinar, ¿cierto? De repente las mujeres que le ayudaban a servirla, porque recuerden que Yeshua andaba con muchas personas, él no andaba solo. Él andaba con ustedes nos lo ven hasta en las películas, que él andaba con muchas personas, lo seguían mucho. Entonces era costumbre de él andar con mucha gente, y si lo recibían en su casa, pues tenía que atenderlos no solamente a él, ya a sus 12 discípulos y a las otras personas que estaban con él. Eso es muy importante. Entonces, manténganse alerta y firmes en la fe, sean valientes y esfuércense, y todo lo que hagan, hágalo con amor, nos recomienda Pablo en Corintios 16, 13, 14. Bueno, volviendo a Miriam, dice la Escritura: luego, cuando Miriam llegó al lugar donde estaba Yeshua y lo vio, se postró a sus pies diciéndole: Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces Yeshua, al verla llorando y al ver que los yahuditas que habían venido con ella también llorando, se movió en espíritu y se angustió. Juan 11, 32, 33. En este pasaje no se dice que Marta lloraba por la muerte de su hermano, pero eso no quiere decir que ella no lo amaba. Debemos creer que su dolor era tan profundo y conmovedor como el de su hermana. Ella fue la que salió a su encuentro cuando supo que el maestro estaba en camino, y no Miriam. Y cuando se encontró con Yeshua, regresó donde su hermana y le dijo que el maestro quería verla. María, con premura, fue al encuentro de él, y cuando lo vio, se lanzó a sus pies y lloró y repitió la queja de Marta: Raboni, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Qué privilegiada fue María al presenciar la resurrección de su hermano, pues su percepción era la de que la muerte no debía existir, aunque en ese momento ella no comprendía por qué el maestro había permitido que su hermano muriera. 3. Una evangelista efectiva. Este hecho de resurrección impactó a muchos judíos no convertidos que conocían a la familia de Betania. Dice el pasaje que muchos de los judíos que habían ido a ver a María
y habían presenciado lo hecho por Yeshua, creyeron en él. Está en Juan 11, 45, 12, 9, 22. Estos judíos que vinieron a María fueron los que habían venido a consolar a María y Marta en el entierro de Lázaro. Ellos habían permanecido con María cuando Marta salió de la casa para encontrarse con Yeshua y siguieron a Miriam cuando éste fue a verlo. Pudieron ver a Lázaro, su hermano, vivo nuevamente, y un milagro como ese convenció sus corazones de que el dador de la vida estaba entre ellos, así que creyeron con él. O sea, estas eran personas que amaban a María, conocían a María, eran sus vecinos, estaban pendientes de su dolor, de estar alrededor de ella en ese momento tan trágico en la muerte de su hermano, como ocurre con todos nosotros, ¿no? Cuando muere alguien, un familiar, alguien conocido, pues uno se compugna y uno comienza a estar con ellos y a consolarlos y acompañarlos en su dolor. Pues estas personas hicieron lo mismo con María y fue un hecho que pues ellos al presenciar tan milagro, eso era impresionante, pues tuvieron que creer que el Elohim era el que estaba ahí, el que estaba resucitando un muerto. Luego tenemos el punto 4, una dadora agradecida. La familia de Miriam, agradecida por el regreso de Lázaro, que había sido resucitado, y para honrar al maestro, prepararon una fiesta para los amigos en la casa de Simón. Él había sido leproso y también fue sanado por Yeshua, y se había convertido en su discípulo. Imagínense, en una casa donde dos personas habían recibido el milagro, uno el milagro de la vida y el otro el milagro de la sanidad, de una lepra. Entonces hay una nota marginal en la Biblia, Scofield, que dice: igual que Marta representa el servicio y Lázaro la comunión, María nos muestra la adoración de un corazón agradecido. Otros, antes que ella, habían venido a los pies de Yeshua para satisfacer sus necesidades. Ella vino para darle lo que él merecía. Aunque los dos de los evangelistas registran su hecho, solo Juan la menciona por nombre. O sea, era impresionante lo que ella estaba mostrando, porque es cierto, muchas personas van a pedir algo, van a pedir la sanidad, a pedir la liberación, a pedir el consuelo, a pedir la provisión, a pedir la restauración de un matrimonio, a pedir. Pero son muy pocas las personas que buscan al Eterno y van en busca de Él para agradecerle, simplemente por el hecho de vivir, simplemente por el hecho de tener un techo, un vestido, un alimento, ¿cierto? Es muy pocas las personas que son agradecidas. Y aquí estamos viendo una mujer sumamente agradecida. Lo que impresiona en esta fiesta de agradecimiento es que no hay conversaciones. María no dice nada. En la casa de Marta, María escucha y está callada. Frente a la tumba de Lázaro, llora y está callada. En la casa de Simón, ella trabaja y está callada. Entonces, a veces uno no tiene que ser tan expresivos para demostrar que uno está en comunión con Él. Porque hay gente, que alaba, que grita, que convulsiona. Por eso es que llama mucho la atención cuando uno ve en el campamento anterior, porque la persona, para poder manifestar la llenura del Rúa, la llenura del Espíritu Santo, tiene que hacer muchas cosas: gritar, contorsionarse, hacer cosas que en realidad no tienen nada que ver con la comunión con el Padre. Es tan diferente. Seguimos. De hecho, la única vez que Miriam dijo algo fue cuando repitió la queja de Marta, cuando le dijo: Raboni, si hubieras estado, no hubiera muerto mi hermano. Lo mismo que dijo Marta. El amor silencioso puede ser una fuerza poderosa para actuar en ciertos momentos. Y por eso es que hay personas que son muy calladas en su seguir, en su caminar con el Eterno, pero están allí cuando uno los necesita, cuando uno está con ellos y pudiera decirles: necesito una palabra o una expresión. Inclusive a veces están tan atentos hasta que cuando te observan y te miran se dan cuenta que hay una necesidad en ti y vienen a ofrecerse, a decir: aquí estoy si tú me necesitas. Entonces no necesariamente tiene que haber una expresión así de ruido para poder estar en comunión con el Padre. Miriam, a los pies del Maestro, había sido beneficiaria de invaluables verdades de los labios del amado. Imagínense, siempre estaba ella escuchando a los pies del Padre, a los pies de Yeshua, escuchando toda la disertación que él daba. Y en ese silencio, conocido por todos, hizo una ofrenda espléndida. En ese día en que estaban haciendo la fiesta, haciendo un reconocimiento a Yeshua por haber hecho ese milagro con su hermano, estaba ella allí. Y en ese día, en ese silencio que todos ellos conocían, hizo una ofrenda espléndida.
se estaba comunicando con un acto que va más allá de las palabras, que a veces nos limitan y no son capaces de expresar lo que realmente sentimos y queremos decir. La vasija de nardo atesorada para una ocasión como esta, un día especial de reconocimiento que está registrado, valía 300 denarios, una gran suma en aquellos días. Está escrito en Mateo 22 que dice: después de hacer un trato con los obreros, por un denario al día, los envió a su viña. Este es un pasaje donde pues Yeshua fue muy temprano y cuando vio a unos hombres que estaban ahí casi a la mañana, media mañana, sin trabajar, Él les ofrece el trabajo y les ofrece pagarles un denario. Después de esto dice que en Mateo 22, cuando dice que acordó con ellos por un denario al día, ellos aceptaron. ¿Qué significa? Que 300 denarios cubrirían el salario de casi un año. Con frecuencia María había escuchado al maestro hablar de su próxima muerte y sepultura, y su vaso de alabastro de ungüento precioso se atesoraba para ungir su cuerpo. Porque era costumbre cuando moría una persona, pues ir a ungirlo, ¿cierto? Cuando ya estaba muerto. Cuando María se sentó a los pies de Yeshua y escuchó sus palabras, lo reconoció como el profeta. Cuando en su dolor cayó a sus pies, supo que él era el sumo sacerdote compasivo. Ahora, mientras ungía sus pies y los secaba con sus cabellos, lo reconoció como el rey, en cuyo cinto se hallan las llaves de la muerte y del Hades. Y ella lo había experimentado. Ella había visto, no solamente ella, todos, cómo había resucitado a Lázaro después de casi 4 días, cuando dice que su cuerpo ya estaba hediondo. ¿Acaso no había triunfado sobre la muerte y había resucitado a su hermano amado? María hizo de aquella cena un sacramento, un rito para la sepultura, acto que el maestro elogió. Pero Yeshua dijo: déjenla, ¿por qué la molestan? Ella ha hecho una buena obra conmigo. Ella hizo lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Nadie sabía eso, solamente el Eterno. Y es el Ruach que lo impulsó a María a hacer ese acto de ungimiento. Mientras el olor del nardo era dulce para muchos, incluyendo Yeshua, para otros olía a derroche. Judas, con su mente maquinadora, enseguida calculó el costo del mismo y dijo que era un desperdicio en Yeshua. Su precio habría alimentado a muchos pobres, dijo en Juan 12:5. La palabra que Judas usó para derroche realmente significa perdición. Una pregunta muy adecuada, dice Bengel, en los labios del que nació para perderse. Y eso está en Juan 17:12, cuando Yeshua dijo que todo lo que el Padre le había dado, Él los había guardado, salvo aquel que había sido escogido para perdición. El mezquino Judas solo pensó en el asunto del dinero, del costoso regalo de María, porque él tenía puesto su corazón en la bolsa del dinero que por oficio la llevaba y por ladrón se lo llevaba. O sea que todos sabían que él se llevaba dinero de lo que ellos recogían, me imagino, ofrendas, sedacas, y donde Yeshua pasaba, pues la gente le ofrecía y él era el encargado de recoger esas ofrendas. Este día fue propicio para sacar el preciado ungüento. María, ese ungüento que había atesorado para ungir sus pies, dedicando al Cordero de Dios para el sacrificio que estaba a punto de hacer. Yeshua estaba apreciando la fragancia de ese ungüento mientras estaba vivo. O sea, no se esperó a que él muriera para que fuera ungido. Recuerden que el Eterno pues era un cuerpo que se iba a desaparecer. No era un cuerpo humano, por lo tanto no iba a morir, pero sí iba a ser transformado. Por lo tanto, el ungüento que él recibió fue en vida. El ungüento se habría perdido sobre su cadáver si es que hubiese esperado hasta esa fecha. Porque recuerden que cuando las mujeres fueron muy tempranos el domingo a ungir justamente el cuerpo de Yeshua, pues no lo encontraron. Él ya no estaba allí, él ya había salido. El agradecido maestro fue un poco más allá y dijo: en verdad les digo que donde quiera que se proclame la buena noticia en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho esta para memoria de ella. Y todos recordamos este momento tan especial de comunión que hizo María cuando ungió a Yeshua antes de la sepultura. ¿Cómo puedo ser un olor fragante para Yeshua como esposa y madre, como abuela, como hija, como hermana y en todos mis roles o funciones en mi vida? ¿Cómo yo puedo traer eso a mi vida? ¿Qué puedo hacer yo? Dice en 2 Corintios 2, 15, 17 el apóstol Pablo: ciertamente para Dios somos el fragante aroma del Mesías.
tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Para estos somos olor de muerte que lleva a la muerte, y para aquellos somos olor de vida para que lleve a la vida. Entonces nosotros que hemos recibido a Yeshua, que Él habita en nosotros, ese Ruach que muere en nosotros, nos hace un olor fragante. En Él somos un olor fragante. Somos el fragante aroma del Mesías para Él mismo. No es el olor literal lo que encuentra favor ante Dios, sino el significado detrás del olor. Por ejemplo, el olor del incienso representa la oración de subida al cielo que Dios ama. Así dice, que nuestras oraciones suben como olor fragante. Está en Apocalipsis. O sea que Él recibe nuestra oración como olor fragante. Él nos recibe a nosotros en cada acto que hacemos como olor fragante. O sea, nosotros mismos somos un olor fragante para Él. Y dice y anden en amor como el Mesías también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Yahweh. Eso está en Efesios. Entonces es importante nosotros sentirnos olor fragante. Somos olor fragante. Porque sabemos que el Ruach mora en nosotros. Ahora yo tengo que estar segura que el Ruach mora en nosotros. ¿Y cómo yo puedo saber La que el Ruach respuesta mora en correcta nosotros? es falso. Cuando yo cumplo los mandamientos, cuando yo muestro que soy obediente en lo que el Padre me pide, que lo ame con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, con todos mis recursos, que yo obedezca todos sus mandamientos, porque Yeshua dijo que el que cumple sus mandamientos le muestra su amor. Entonces nosotros somos ese olor fragante que el Padre necesita para que nos considere aroma grato, olor fragante. Bueno, amadas, esa es la enseñanza que les traje hoy. Espero que nosotros todos podamos cumplir esa función, ese rol, que seamos olor fragante en todo tiempo, en todo momento, en cada circunstancia de nuestra vida. Porque si Yeshua está en nosotros, somos olor grato, olor fragante, agradable al Eterno. ¿Listo? Shalom, amadas. Que Yahweh los bendiga. Vamos a evaluar lo que hemos aprendido. Le motivamos a que realice con nosotros este pequeño quiz. Primera pregunta. María Miriam de Betania. El significado del nombre es A. Madre. B. Felicidad. C. Amarga. D. Consejera. La respuesta correcta es C. Amarga. María Miriam de Betania hizo lo que los antiguos discípulos aprendices hicieron. A. Sentarse en los pies del maestro. B. Ofrecerle una taza de café. C. Tomar nota de sus dichos. D. Ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es A. Sentarse a los pies del maestro. Tercera pregunta. ¿Cuál fue el milagro que recibió María Miriam de Betania que alegró a toda su familia? A. La resurrección de Lázaro. B. Se detuvo su flujo de sangre. C. Se le devolvió la vista. D. Fue sanada de su parálisis. La respuesta correcta es A. La resurrección de Lázaro. Cuarta pregunta. María Miriam de Betania derramó a los pies del maestro un perfume valioso de A. Mirra e incienso. B. Mirra y canela. C. Lirio del valle. D. Nardo. La respuesta correcta es D. Nardo. Quinta y última pregunta. ¿Por cuántos denarios propuso Judas Iscariote vender el perfume? A. 30 denarios. B. 300 denarios. C. 500 denarios. D. 50 denarios. La respuesta correcta es B. 300 denarios. Te invitamos a que no te pierdas ningún episodio de nuestra serie Mujer de Valor en las Escrituras. En nuestro próximo episodio aprenderemos de María Miriam de Roma, la mujer de valor que trabajó arduamente en Roma con la pastora Julie Ortiz de EMC Shalom, Naples.